A lo largo de la última década ha habido un avance y un progreso enorme en los flujos de trabajo de postproducción. Se ha mejorado con mucho la capacidad de procesado y por lo tanto es posible trabajar con archivos de tamaño que antes ni siquiera nos imaginábamos que podríamos utilizar y mucho menos en tiempo real. Existen sistemas además en las propias cámaras de grabación de RAW comprimido. Normalmente en estos casos se trata de una compresión por transformada de ondícula, también conocida por su nombre en inglés, wavelet. Por ejemplo, los dos sistemas más conocidos son el que utiliza Sony, que es el XOCN, y el Red Code RAW, que utiliza Red directamente en sus cámaras. En ambos casos se trata de archivos en RAW, pero con compresión que matemáticamente no implica pérdidas notables ni visibles en absoluto. También existen, recientemente han salido sistemas de compresión tipo zip, es decir, sistemas de compresión que en realidad no aligeran la grabación, el peso de la grabación de archivos en las propias tarjetas o en las propias unidades de grabación durante la filmación, pero sí que sirven para reducir hasta un 40% el tamaño en la descarga, es decir, que facilitan única y exclusivamente la labor del data wrangler, de la persona que se descarga esas unidades y demás y tiene que estar lidiando con esos discos a menudo no suficientemente potentes y rápidos que nos dan los directores de producción muchas veces. Y como estas personas son las que se tienen que quedar al final de un rodaje hasta las 4 de la mañana descargando, pues viene muy bien poder reducir esa cantidad, a pesar de que en el fondo, insisto, los archivos siguen teniendo el mismo peso al final. Lo único que se hace es compactar ese archivo y en postproducción se puede volver a expandir todo y tener toda la información y el mismo checksum para cada píxel. Pues bien, sistemas como el High Density Encoding, que utiliza codecs para la Alexa Mini LF, utilizan este sistema. Todo esto son recursos muy válidos para que cada vez tengamos que lidiar con menos peso, en fin, las compresiones son muy eficientes cuando se trata de RAW y demás. Pero es cierto que siguen existiendo multitud de proyectos en los cuales el RAW aún no es práctico. Es mucho más cómodo utilizar algún tipo de compresión más habitual que utiliza la transformada del coseno discreta o DCT y que tiene que lidiar con una serie de consecuencias de hacer esto. En todo ello tenemos que utilizar la estrategia, la navaja suiza para poder trabajar con todos estos archivos de manera más manejable, los códecs. Bueno, pues los códecs son el propósito del capítulo que vamos a explicar hoy. La palabra codec no es otra cosa que un acrónimo en inglés de codificador-decodificador, es decir, de coder-decoder. Representa un sistema mediante el cual codificamos la información en archivos específicos por medio de un algoritmo concreto. Estos sistemas obviamente precisan de un decodificador para volver a acceder a los archivos que habíamos comprimido originalmente. Los archivos de imagen están compuestos básicamente de píxeles que incluyen valores de información de color en RGB o bien divididos por información de luminancia y crominancia o YUV asignados a cada píxel. Además de esto suelen incorporar una serie más o menos variable de metadatos. Estos metadatos no son imágenes en sí mismas, no es información de color en sí misma, sino que es información externa que sirve para gestionar o catalogar o clasificar las imágenes. Los formatos de archivos suelen estar compuestos básicamente por un nombre, seguidos de un punto, seguidos de una extensión que suele referirse normalmente al contenedor, del que hablaremos un poquito más adelante. Todos los códecs buscan poner el acento en la eficiencia, es decir, almacenar la mayor cantidad de información posible ocupando el menor espacio posible, con archivos que pesen lo menos posible, pero que tengan gran información. Gran parte de la elección a la hora de cuánto va a pesar y cuánta información va a tener, la tiene el mismo usuario. La mayoría de los códecs son escalables y permiten variar el grado de calidad hasta cierto punto. Insisto, es una decisión que puede tomar el usuario. La tasa de transferencia de datos que tiene ese códec puede ser constante, normalmente se conoce como CDR, o bien puede ser variable, que se conoce como VBR.
Como no todos los fotogramas contienen el mismo tipo de información, ni la misma cantidad, pues tampoco puede ser el códec igual de eficiente con todos ellos. Cuando se trabaja con tasas de información, tasas de transferencia de datos muy bajas, puede que sea conveniente para aprovechar y optimizar mejor el espacio del sistema de almacenamiento que estemos utilizando en la propia cámara, usar un sistema de bitrate variable, es decir, el VBR. Pero es verdad que para cualquier programa de postproducción es mucho más útil utilizar un sistema constante, de bitrate constante o CBR. ¿Por qué? Porque de esta manera requiere un procesado por parte del hardware bastante menor. Existen numerosos tipos de algoritmos de compresión que se emplean para lidiar con este almacenamiento de datos en el menor espacio posible. Pero todos ellos se pueden concentrar en tres clases. A estas tres clases de algoritmos también se les denomina como tipos de fotogramas. Y se dividen, insisto, en tres: fotogramas I, fotogramas P y fotogramas B. Los fotogramas I son los únicos que dependen de sí mismos, de su propia información, para realizar la compresión. Luego veremos que los restantes precisan de los fotogramas I para poder funcionar, para poder servir. Pues bien, esta es una compresión exactamente igual que la que existe en fotografía fija en JPG, una compresión intracuadro. Se basa en encontrar redundancias en la información de cada píxel, en la información de color, en la información de intensidad de luz, y simplemente eliminar esas redundancias y dejar solamente los datos suficientes de referencia para poder recuperar una media de la información de imagen necesaria para generar el fotograma luego en postproducción. Los fotogramas P también son conocidos como los de compresión predecible posterior. Básicamente obtienen su información de los fotogramas I o del fotograma I inmediatamente anterior, y a partir de ahí elaboran una suerte de cálculo, porque el sensor de cámara también proporciona información sobre los vectores de movimiento de la imagen. Por lo tanto, teniendo esa información de cuál es el desplazamiento de los objetos en la imagen, en un grupo de imágenes concreto, y teniendo la información del fotograma I inmediatamente anterior, realizan este cálculo que se basa en desplazamientos de información por macrobloques de píxeles. Tanto a la hora de codificar como a la de decodificar son los primeros fotogramas que se utilizan en el proceso y obviamente requieren una tasa superior a la de los otros. Es por lo tanto un protocolo de compresión intercuadro. En el caso de todos aquellos códecs que estén basados en los sistemas H264 o H265, es posible que utilicen más de un fotograma anterior y en un orden aleatorio para obtener la información. Obviamente, como extraen la información de otros fotogramas, pesan menos que estos y la calidad de imagen resultante cuando se utiliza este tipo de fotograma es inferior a la que tenemos con los fotogramas I. Por último, los fotogramas B, también conocidos como fotogramas predecibles bidireccionales, funcionan de la misma manera que los P, solo que obtienen su información no solo de los fotogramas I inmediatamente anteriores, sino también de los posteriores. O sea que hay un proceso en el cual obtienen información de ambos. Obviamente tienen todavía menos peso que los fotogramas P y la calidad de imagen es aún inferior. Por regla general, a pesar de que existen múltiples variables al respecto, podemos afirmar que cuando trabajamos con algoritmos de fotogramas exclusivamente I, se puede realizar un proceso de postproducción mucho más complejo con resultados de buena calidad. Sin embargo, cuando combinamos fotogramas I, P y B hay que tener mucho más cuidado porque ese códec no es tan robusto, la información no es tan sólida y por lo tanto nos podemos encontrar con sorpresas desagradables si hacemos unos cambios de color muy intensos o en general cualquier tipo de desarrollo en postproducción. En muchas ocasiones el códec más adecuado para la adquisición de imágenes no es en absoluto el códec idóneo para la postproducción. Si bien es cierto que cada día más los fabricantes de sistemas de cámara, incluso los de entrada de gama, proporcionan ya la opción de poder grabar con códecs que son propios o que son idóneos para postproducir. Sin embargo, cuando el códec con el que hemos adquirido la información en cámara no es el idóneo para postproducción, es necesario realizar un proceso que se denomina de transcodificación.
Este proceso de transcodificación puede ser sin pérdida, en cuyo caso directamente lo único que cambia es la extensión del archivo y probablemente el contenedor para que se pueda manejar de forma más sencilla por parte del programa de edición, de color, de finalización, etcétera, 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 o bien puede tratarse de una transcodificación que implique pérdida en la información. Los sistemas con pérdida cambian siempre los datos originales durante el proceso de transcodificación. Y la mayoría de ellos, los más comunes y los más conocidos, que también los incluyen muchos de los fabricantes de sistemas de cámara dentro de la grabación en la propia cámara, son el Apple ProRes y el Avid DN por HD o por HR. Pues bien, en estos dos casos, ya digo, sí que existe un cambio, y esto se nota porque, entre otras cosas, el peso de los archivos resultantes es mucho mayor una vez que se ha realizado la transcodificación. Esto ocurre sobre todo porque al hacer esta transcodificación, insisto, los fotogramas que eran I, P y B pasan a ser todos fotogramas I. Es verdad que el fotograma P y el fotograma B de turno no tienen información por sí mismos y dependen del I anterior. Pero para evitar un procesado más intenso para el hardware, lo que hace este sistema de transcodificación, cualquier sistema de transcodificación en realidad, es convertir, entre comillas, todos esos archivos en fijos, es decir, que cada uno de ellos pasa a ser un fotograma I de cara al software de postproducción. Para poder reproducir cualquier formato de archivos de imagen, el programa que los tiene que leer necesita leer simplemente un solo tipo de archivo, una sola clase. Por eso existen los contenedores. No hay que confundir un contenedor con un códec, puesto que un contenedor, que suele ser esa extensión que viene después del punto, es simplemente una especie de caja donde almacenar información con distintos códecs posibles. Dependiendo del tipo de códec, pues habrá más o menos capacidad en ese encapsulado, en ese contenedor. Pero el contenedor no influye en absoluto en la imagen ni en la calidad de esa imagen per se. Muchos contenedores son propietarios, es decir, solo funcionan con determinados códecs específicos con los que la empresa que desarrolla ese contenedor tiene un acuerdo, o a lo mejor es la misma empresa que desarrolla el códec y el contenedor. Además, suele haber también acuerdos entre los diseñadores de estos sistemas o de estos protocolos y los fabricantes de equipos, de cámaras en este caso, con lo cual en el entorno profesional pues al final es como la pescadilla que se muerde la cola. Sin embargo, hay otros sistemas que son abiertos y admiten software libre y por lo tanto cualquier tipo de códec con el que se pueda alimentar. Por regla general es interesante saber que si se utiliza algún tipo de compresión por transformada de ondícula, es decir, wavelet, ya digo, aunque normalmente el wavelet se suele usar para RAW comprimido y no codecs, pero puede que en un futuro próximo veamos mucho más esta compresión, por ejemplo en los JPG XS, que todavía no se han implantado en sistemas de vídeo, pero que lo harán. Pues ya digo, en estos casos hay que tener presente que siempre que se utilice wavelet, siempre que se utilice transformada de ondícula, la compresión es mucho más limpia, no vamos a ver tanto ruido en el producto final, pero es posible que en algunos casos para la percepción humana resulte un pelín más artificial ese resultado. Mientras que cuando se utilizan los ya tradicionales sistemas de compresión basados en la transformada del coseno discreta o DCT, y esto dependerá de muchas variables, por supuesto, no podemos hacer tabula rasa. Insisto, en ese caso, con la DCT tendremos siempre más ruido en las imágenes, pero será un ruido más orgánico. Y por orgánico, odio el palabra, ya lo sé, quiero decir que por lo menos la percepción humana no lo entiende como tan ajeno, y por lo tanto es más fácil de ver. En cualquier caso, todavía a día de hoy tenemos que trabajar en muchos casos con infinidad de códecs y esto no parece que vaya a cambiar en un futuro inmediato, el tiempo dirá. Así que es conveniente conocer exactamente cuando vayamos a trabajar con los códecs qué tipo de códec es, si la compresión es intercuadro, es intracuadro, la calidad que puede tener, con qué contenedores funciona o no, etcétera, etcétera, etcétera.